Hola a todos, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio, a este momento un poquito de Torah. Aquí les traigo un pasaje de la Escritura y por supuesto también les traigo algo que está en la Torah y también está en el libro de Enoch. Entonces les quiero compartir esto porque me parece que es interesante y también así aprende usted y aprendemos juntos. Lo que dice la Escritura acerca de los gigantes, de los Nefilim, Anakim, aparte por supuesto de lo que también menciona el libro de Enoch. Entonces, vamos a comenzar con esto y vamos a tratar de avanzar con este estudio. Dice el estudio, un patrón que se repite. El ataque de los vigilantes o los ángeles caídos y su contaminación seguido por la limpieza. Hablando de limpieza, la limpieza número 1, Bereshit, Génesis 1, 1 y 2. Vamos a enfocarnos un poquito en eso. Dice Bereshit o en el principio, Bereshit, en el principio. Bara, creó Elohim, Hashamaim, los cielos y la tierra. La tierra, dice, estaba desolada y sin forma. Y también estaba vacía. La tiniebla estaba sobre la faz del abismo, sobre la faz del agua. Y la Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, esto no habla de una creación, esto habla de una recreación. ¿Por qué? Porque había agua, pero todo estaba desolado, todo estaba oscuro, todo estaba sin forma, todo estaba vacío. ¿Okay? En realidad, algo pasó aquí que si usted se pone a pensar, si nos ponemos a pensar y nos ponemos a analizar un poquito este pasaje, podemos ver de que algo había sucedido antes, por supuesto, de que Adán fuera creado. Algo había sucedido y algo hizo explotar la ira de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, e hizo de que la ira de Él básicamente destruyera todo estilo de vida. Por supuesto que también la vida humana de aquellos tiempos, antes de Adán. Pero sigamos en esto. ¿Pero qué fue lo que sucedió aquí? ¿Qué otra referencia cercana a este suceso podemos tomar de la Torá? De algo que sucedió antes del relato de la recreación en Génesis 1, 1 y 2, y que se ajusta a todo lo sucedido y señala lo que dice de que la tierra estaba oscura, sin forma y vacía, y que toda esa creación antes de Adán, o antes del Adán, del nuevo Adán, sufrió grandemente. Y dice además que fue la tierra la que se quejó y acusó a los impíos. Fíjense lo que dice el libro de Enoch. Enoch 7:5 dice, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra todos los reptiles y contra los peces del mar, y se devoran los unos las carnes de los otros, y bebían sangre. Jeremías 12:4, esto es importantísimo, se los dejo para que ustedes lo lean. Entonces dice, la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Yo tuve la oportunidad de hablar un poquito de esto ya tiempo atrás, hace varios años atrás. Y
tuve la oportunidad de tocar el tema de los, por ejemplo, muchos piensan de que los centauros, las famosas, las sirenas del mar y todo eso, se piensa que son ficticios, que son solamente mitos. Pero en realidad algo pasó en aquellos tiempos, como yo lo acabo de leer, y dice, y se lo voy a volver a repetir, dice, y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, y contra todas las bestias de la tierra, y contra los reptiles, y contra los peces del mar. Entonces aquí algo que nos dice de que quizás, por ejemplo, el centauro, según la mitología griega, el centauro es mitad hombre y mitad bestia o mitad toro. Entonces aquí sucedió algo para que eso sucediera, para que esa mezcla, esa mutación sucediera. Igual con los peces del mar, igual sucedió con los peces, que de alguna manera sucedió y ocurrió ese cambio, esa mutación de pez humano o de un ser humano con pez. Entonces, por supuesto que hay mucho más secretos en esas cosas, pero nomás vamos a hablar de eso nada más por ahorita. Ahora, Bereshit o Génesis habla, dice, la tierra es limpiada nuevamente nuevamente de los vigilantes caídos que cohabitaron con las mujeres que habitaban la tierra antes del Adán. Mientras que la tierra seca reaparece después de que las aguas de limpieza y purificación son reunidas, o sea, son apartadas. Las inundaciones son como ejemplo de una inmersión de limpieza, para que la salvación y la abominación puedan ocurrir. Mantengamos el primer diluvio en mente siempre. Jeremías 4, 23 al 28. Aquí Jeremías, lleno de la Ruach de Yahuwah, tiene una visión poco peculiar y muy terrible estando en la Ruach y en su tiempo de vida como profeta. Recibe algo que él narra así, de la siguiente manera. Okay, estoy en Jeremías 4, 23 al 28. Dice, yo miré. Acuérdense, Jeremías está lleno de la Ruach y tiene una visión. Él como profeta tiene una visión. Dice, yo miré a la tierra. La tierra estaba sin forma y estaba vacía. Y los cielos, dice, no había nada en el cielo. Yo contemplé los montes y ellos temblaron. Todas las colinas estaban en conmoción. Yo miré y no había ningún hombre. Todas las aves del cielo estaban asustadas. Miré y los campos fértiles estaban desiertos. Todas las ciudades de la tierra estaban arrasadas delante de Yahuwah, o delante del Padre Celestial. Y por su ira fueron destruidas. Porque no lo estoy inventando, está leyéndolo aquí, Jeremías 4, 23 al 28. Por esto, la tierra estará de luto y el Shamaín o el cielo arriba estará negro. Porque yo he hablado, yo he propuesto, no cambiaré de parecer, no me arrepentiré. Okay, esto que les acabo de leer básicamente concuerda con lo que está escrito en Génesis. Génesis 1 al 2 y más adelante. Ok, ahora, el profeta Jeremías entonces aquí nos informa claramente, sobre una tierra que se trastorna bajo la furia poderosa de su creador. Se torna sin forma y se convierte en nula, y que también contiene obscuridad. De la misma manera, el profeta Jeremías en su visión nos dice de que las aves habían huido y que las ciudades habían sido destruidas. Si esto verdaderamente nos está hablando de Génesis 1:1, como muchos alegan y enseñan,
¿Cómo entonces es que habían ciudades destruidas? Ahora, hay ciertas diferencias entre lo que Jeremías dice sobre su visión y sobre lo que Génesis 1:2 especifica claramente. Veamos. La tierra estaba desolada y sin forma. Dice, y estaba vacía. La tiniebla, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Pero aquí está la diferencia que dice, la Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. O mejor dicho, el espíritu de Yahuwah, o el espíritu del Padre Celestial, se movía sobre las superficies de las aguas. Pero ¿con qué plan la Ruach o el espíritu se mueve sobre la superficie de las aguas? Quizás observando los resultados de lo que estaba aconteciendo. La limpieza general de lo que estaba considerado como la abominación de la cual Yahuwah habló, refiriéndose a lo que los Nefilín habían hecho con la antigua humanidad. Una humanidad existente antes del Adán. Nosotros sabemos perfectamente de que esto sucede muchísimo antes de los tiempos de Noé. Y este pasaje nos dice de que no había ningún hombre o aves, pero había una desolación causada por la ira de Yahuwah, nuestro Padre Celestial. Noé y su familia no estaban presentes, ni antes ni después de este evento. Y no se hace mención de ninguna oscuridad durante o después del diluvio de Noé. Esta descripción no puede brincarse desde la creación hasta el diluvio de Noé, puesto que después de la desolación descrita, en estos versos los cielos aún estaban en oscuridad. La explicación del verso 2 en Génesis 1 de la Biblia, de nuestra Torá, de nuestra escritura, o de la Biblia contemporánea, no tiene ningún sentido, pues parece dar a entender la existencia de tierra bajo las vastas aguas. Génesis 1:2 dice, Bereshit, en el principio, Yahuwah creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desolada, sin forma y vacía. La tiniebla, la oscuridad, estaba sobre la faz del abismo. Entonces la Ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas, con la excepción de las aguas. Las fases de la recreación que siguen en este verso son dadas como como nuevos. ¿Ok? Ahora, existe algo muy importante y voy a ese punto. Dice la extraña aparición de la palabra rellenar. ¿Ok? Ese es el próximo verso. Rellenar la tierra. Entonces la palabra rellenar, el próximo verso escoge una palabra muy particular que debe de hacer sonar las campanas de cualquiera que tenga en su posesión una Biblia King James. Génesis 1:28 dice, sean fructíferos, multiplíquense, rellenen la tierra y sométanla. Está hablando de volverla a llenar. Está hablando de volverla a ocupar. Dice, tengan dominio sobre los peces del mar y las criaturas que vuelan en los shamaínes y todo cuadrúpedo y toda en la tierra y toda criatura viviente que se arrastre en la tierra. La palabra clave aquí es rellenar, queriendo decir volverla a llenar o llenarla otra vez. Porque en Génesis 1:22 es llenar, encontrada en la mayoría de las traducciones. Y 6 versos después, en 1:28 dice rellenar o volverla a llenar, usada como la misma palabra. En una Biblia normal es rellenar en ambos versos. Enoc fue llevado para ser instruido y para confrontar a los vigilantes caídos que regresaron en los días de Yared, su padre, queriendo decir esos espíritus diabólicos que bajaron
Enoc estaba siendo preparado para juzgar y condenar estos actos de ellos, quienes habían regresado nuevamente a la tierra, y para proteger su linaje de cualquier contaminación de parte de los híbridos diabólicos. Pero optemos y revisemos esta explicación. Noah, el nieto y hijo político de Enoc, fue exhaustivamente examinado por Lamec, puesto que ellos estaban preocupados de que también su nacimiento fuese una mezcla híbrida, o sea, un vigilante y un humano, o un ángel caído y un humano. Es entonces allí cuando Yahuwah reveló de que Noé era perfecto, no solamente en espíritu, o sea, en ruach, sino también en sangre. Contenía solamente sangre humana. Por ejemplo, si usted tiene la oportunidad de leer la carta apócrifa de Lamec, ahí se puede dar cuenta usted sobre eso. Bereshit, Génesis 6, 1, 9, vea usted mismo de que el verso 4 declara de que los nefilines estaban en los tiempos de Noé y también después, ¿okay? Queriendo decir hasta el día de hoy. Explicación, Génesis 6, 12, 13, toda carne fue corrupta con la semilla abominable de los vigilantes, o sea, los ángeles caídos, excepto Noah y su familia de 8. Toda carne, incluyendo la carne de los animales, así de extensa fue la contaminación. En Génesis 9, 18 al 19, vemos de que desde Noah, sus hijos y las esposas de sus hijos, la tierra sería nuevamente rellenada. Esto quiere decir de que aparte de la esposa de Noah, los vigilantes tenían o tuvieron que robar una de las 3 mujeres que quedaban para poder engendrar y nuevamente bajar y contaminar nuevamente la semilla humana que acababa de ser limpiada. Esa fue, por supuesto, la mujer de Ham, que fue tomada de Ham y raptada, violada, adulterada y contaminada por los vigilantes caídos. Esto concuerda con Génesis 6:4, que nos indica que la actividad angelical diabólica comenzó nuevamente inmediatamente después del diluvio de Noah, tal como sucedió después del primer diluvio de Jeremías, capítulo 4. Génesis 9:18 especifica a Canaán, quien sería maldecido, puesto que es a través de su misma madre que los nefilines regresan nuevamente y Canaán lleva esa semilla contaminada, así como también la llevan sus 4 hijos de Canaán. Génesis 10, 8 y 9 nos demuestra que a través de Cush, hijo de Cam, vino o llegó Nimrod. Ahora, ¿quién fue Nimrod? Vamos a dar una pequeña explicación rapidita sobre eso. Se sabe pocas cosas de él, pero el lenguaje aquí nos indica de que él fue de una gigantesca y monstruosa, una figura gigantesca y monstruosidad, de que su poder, su tamaño y su fuerza demoníaca hizo de él, o sea, de Nimrod, un conocido y famoso nefilín cazador a través de los tiempos después del diluvio, o el diluvio de Noah. El término gran cazador, pero ¿qué tipo de cazador? Ante Yahuwah quiere decir cazar a otros con la semilla de los vigilantes, infectarlos y destruirlos, pues era tanta su maldad y odio ante Yahuwah porque nuestro Padre Celestial había destruido a las anteriores generaciones de los nefilines y sus mezclas, todo ante los ojos y la ruah de Yahuwah. Esto no habla simplemente de alguien a quien le gusta cazar. Nimrod fue un gigante de quien se habla y que esto se había repetido después del diluvio de Noah.
Este fruto o este hijo, fruto de la esposa raptada y violada de Ham y un vigilante caído, gobernó el mundo después del diluvio de Noah. Él solamente fue hijo de Ham en lo que se concierne a las raíces familiares se refiere. Pero literalmente un demonio fue su padre. Los hijos de Ham, todos ellos tuvieron a los vigilantes caídos como padres. Y vea usted en dónde está esta semilla, hijos de demonios, que fue a vivir en lo que se llamaría la tierra prometida, Canaán, la cual sería prometida al pueblo de Israel. Por este motivo, cuando Israel sale de Egipto, tiene muchos enfrentamientos con los enemigos acérrimos de los pueblos gigantes, que estaban esparcidos por todos lados, y ellos querían detener su paso a esta tierra prometida. Pero en especial los que estaban tomando posesión de Canaán, o los canaanitas. Génesis 10, 15, 20. Los escogidos israelitas tendrían que encararlos, enfrentarlos directamente como lo ordenó Yahuwah, tal como lo hizo Enoc, y confrontarlos directamente. Enoc fue escogido para hacer esto. Y nosotros como creyentes escogidos también debemos de confrontar a estos gigantes cara a cara. También verá usted de que Sodoma y Gomorra también fueron llenas de la semilla maldecida y corrupta de Ham a través de Canaán. Los mismos vigilantes ángeles caídos que contaminaron a las mujeres antes y después del diluvio también contaminaron a los hombres de Sodoma y de Gomorra, al tener a estos sodomitas como hijos descendientes de las mezclas de mujeres y demonios. ¿Ok? Los mismos vigilantes, ángeles caídos, que contaminaron a las mujeres antes y después del diluvio, también, por supuesto, contaminaron a los hombres de Sodoma y Gomorra. Al tener a estos sodomitas como hijos descendientes de las mezclas de mujeres y demonios, quienes después se hicieron homosexuales, digamos. Estas actividades llenaron las tierras de Canaán desde Sidón en el norte hasta Sodoma en el sur, una actividad recurrente después del diluvio, ahora vista en ambos compartimientos homosexuales y heterosexuales. Veremos que estas son las 7 naciones de los gigantes Anakim, las cuales el pueblo de Israel temería y tendría que sacar o tendría que removerlos. Y aún será así en la actualidad. ¿Por qué les estoy leyendo esto? Les estoy leyendo esto para que nosotros nos demos cuenta de que todo esto fue realidad, de que hay una explicación para lo que es Bereshit o Génesis 1:1 y para todo lo que hemos leído en esta tarde y todo lo que hemos compartido. Ahora, todo esto, por supuesto, conlleva a algo que también sucede en el pasado y habla, por ejemplo, de un acto de unidad de gigantes y seres humanos, o los que pues lograban sobrevivir en esos tiempos. Y eso es la Torre de Babel. Eso también hablamos, después vamos a hablar de ese tema. Entonces, ¿qué sucede? La Torre de Babel es construida por esos gigantes y también es construida por hombres. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando, les voy a dar un poquito de ese tema, que cuando los gigantes tenían hambre de tanto trabajar, pues los hombres que cultivaban las tierras no se daban abasto en lo que cultivaban. ¿Para qué? Para poder alimentar a esos gigantes. Entonces, ¿qué sucedía? Esos gigantes se enojaban. Esos gigantes se enojaban tanto y tenían tanta ira que como no podían esperar o no se podían saciar su hambre con lo que los pobres seres humanos de aquellos tiempos trataban de cultivar, que optaban por matarlos y comérselos a estos hombres. Pero eso es una historia para otro día. Esto te lo quiero compartir ahorita, o que ya les he compartido, es solamente para
tener una idea de lo que pasó, de lo que sucedió, de qué es lo que nos habla Bereshit o Génesis 1:1 y por qué de esta narración y por qué de lo que pasó en el supuesto primer diluvio del cual habla Jeremías. Ok, entonces les dejo eso, se los comparto esto para que ustedes lo estudien y investiguen, claro que sí, investiguen. Jeremías 4 del 23 al 28. Ok, entonces aquí les dejo eso para que se vive ese deseo de investigar, ese deseo de estudiar y compartimos, usted y yo, y seguimos adelante. Entonces, gracias por su atención, gracias por esta media hora de Torah, por esta media hora de estudio, y esperemos que nos podamos ver en el siguiente capítulo y podamos seguir estudiando y así ser bendecidos. Que Yahuwah, nuestro Padre Celestial, los bendiga. Shalom, shalom.